El tratamiento del sarcoma depende de varios factores, como el tamaño del tumor, ubicación y el estado general de salud del paciente. La cirugía suele ser el pilar fundamental del tratamiento, pero a menudo se combina con otros para garantizar la eliminación completa de este y minimizar el riesgo de recurrencia. La quimioterapia se administra por vía intravenosa u oral. Puede utilizarse antes, durante o después de la cirugía, con el propósito de destruir células cancerosas microscópicas y evitar su reproducción. Tratamientos como la inmunoterapia son usados para que el cuerpo reconozca y ataque las células cancerosas. Es importante recordar que cada paciente es único y el tratamiento se adapta a las necesidades individuales dependiendo del caso. Hoy justamente para hablar sobre este tema recibimos al doctor Javier Soteldo, vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Un gusto recibirlo como siempre. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El gusto siempre es mío estar aquí con ustedes. Hablemos del sarcoma. Sabemos que, bueno, hay siempre meses en donde recordamos mucho más alguna patología, alguna enfermedad, pero todo el año es importante hacer campañas sobre ellas. Sí, yo creo que es importante todo el año, sobre todo este tipo de patología, que representa aproximadamente menos del 3% de todos los cánceres. Sin embargo, tiene una característica que tiende a ser muy agresivo. No tenemos a nivel mundial ningún esquema de screening o tamizaje o despistaje para la enfermedad y cuando se diagnostica tardíamente los pronósticos son muy pobres. Entonces es muy importante entender que debe hacerse un diagnóstico precoz para poder tener un excelente pronóstico. Por supuesto, entonces vamos a ver ese diagnóstico, cómo se hace de manera oportuna, hay señales, ¿qué pasa con el sarcoma? Bueno, importante saber de dónde se origina. La mayoría de las veces cuando oímos la palabra cáncer lo asociamos a carcinoma o adenocarcinoma. Realmente son de células funcionales, es decir, que vienen de las glándulas, vienen de otros órganos importantes. Pero cuando hablamos de sarcoma, hablamos de tejidos de sostén, es decir, esqueleto como el hueso, el músculo, los tendones, los vasos sanguíneos, los nervios, el tejido graso, prácticamente pueden estar en todo el universo del cuerpo. Pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo y no necesariamente ser un tumor de las células funcionales. Por ejemplo, un tumor en el hígado puede ser un hepatoma, que es de células funcionales, pero también puede ser un sarcoma que se originó de algún vaso sanguíneo que pasaba en esa zona. Entonces, ya entender que podemos tenerlo en cualquier parte del cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los sarcomas los dividimos en aquellos que son de partes blandas y óseas. En mi caso, mi especialidad es tumores de partes blandas. Y en los tumores de partes blandas pueden conseguirse retroperitoneales en la cavidad abdominal, donde tienen una gran capacidad para crecer y por consiguiente es difícil hacer un diagnóstico a tiempo, pero están los superficiales que los podemos ver en la piel o en algún órgano que haga bulto, y eso es importante. No todas las lesiones que se mueven son lipomas. A veces son lesiones que se originan del graso, como el tejido graso, como por ejemplo el liposarcoma, que es un tumor, y es por eso que debes acudir a una persona especialista en esto. La mayoría de los casos que recibimos, Daniela, son casos que ya no han sido bien manejados, no han sido bien operados, porque la mayoría de las personas, los mayores médicos asumen que pudiera ser una lesión benigna y sin embargo no es así. Entonces cualquier lesión, bulto que sientas en cualquier parte de tu cuerpo, o dolor o algo que dure más de 15 días, debes acudir al especialista para hacer por lo menos un ecosonograma y tratar de ver las características de estas lesiones. Por supuesto, no, por acá ya nos están escribiendo. Juan Suárez nos dice, el cáncer es un buen tema, pero es una enfermedad que tan solo escucharla da terror. Es así, o sea, siempre que asociamos la palabra cáncer lo vemos así como algo malo, como una sentencia de muerte, y hemos visto también desde diferentes organizaciones, desde la Sociedad Anticancerosa, que la prevención nos da siempre como un paso más adelante para ayudar a los pacientes, ¿no? Sí, a esta persona que escribe pues, tiene razón, oír la palabra cáncer da miedo, pero hay que afrontarlo en el sentido, acaba de salir una publicación muy interesante donde prácticamente la generación millennial tiene una predisposición mucho más grande al cáncer como lo tenían otras generaciones y lo estamos viendo. Por ejemplo, en el caso nuestro, manejamos tumores de partes blandas donde está incluido la parte mamaria, pues hemos visto una disminución importante en la edad de los pacientes. Anteriormente el cáncer de mama se veía en mayores de 55 años de edad, hoy en día lo estamos viendo entre los 40 y 45 años de edad, lo cual es importante. Entonces,
¿Qué tenemos que saber del cáncer? Bueno, que se cura si se diagnostica a tiempo. Entonces tenemos que ser todos factores multiplicadores para llevar este mensaje de una palabra fuerte, como bien lo dijo la persona que escribió, como es cáncer, para que si nos toca, pues poder tener un buen pronóstico al acudir temprano al médico. Por supuesto. Por acá nos escribe Milagros Rojas, G69, dice, gracias a su atención, equipo médico. Por acá también Gaby Borges nos dice, saludos querido doctor, su paciente Gaby desde Maracaibo, siempre agradecida. Por acá también tenemos conectados a muchas personas. Milagros nos dice, el cáncer tratado a tiempo es curable. Totalmente. La mayoría de los cánceres, son muchos, no podemos hablar más de 300, 400 tipos de cáncer, pero cuando se hace una estadística, se ve que cuando los tumores están en estadios iniciales, hasta aquellos hematológicos, pudieran tener un pronóstico espectacular. Es decir, con curabilidades que ascienden al 95%. No tengas miedo, porque el miedo es el mejor amigo del cáncer. ¿Por qué? Porque te bloquea y no te deja acudir rápidamente. Es preferible detectarlo a tiempo que ir tarde cuando ya hay pocas cosas que hacer. Doris de Marcano nos dice, ¿y los carcinomas foliculares de tiroides, doctor, qué avances hay? Bueno, los tumores de tiroides tienen avances increíbles actualmente en la ciencia. Primero, desde el punto de vista quirúrgico, aquellos con ciertos criterios, siempre criterios, es decir, seleccionados pacientes, pueden ser tratados sin cirugía a través del HIFU, que es la radiofrecuencia. Ya en Venezuela lo estamos haciendo, en algunos equipos, y se produce una ablación de la lesión sin necesidad de hacer cirugía. Y ciertamente, pues, es uno de los cánceres que hoy en día, cuando tienen un grado bajo, o sea, no son tan agresivos, pueden ser tratados simplemente con yodo radioactivo y tienen excelente pronóstico. Uno dentro del canupio, digamos, de cáncer tiene el mejor pronóstico posible. Por acá Milagros Rojas nos dice, soy sobreviviente de cáncer operada por el grupo. Gracias Milagros por compartir tu experiencia. Por acá cuando hablamos de sarcomas y hablamos de tejidos óseos también, Sí. Es algo muy extenso, doctor. Sí. Además, ¿cómo identificarlo fácilmente? Porque puede haber síntomas o no. Es importante tu pregunta, Daniela. Es tan amplio ese tema que, como ves, mi especialidad es tumores de parte blanda, pero hay otro especialista que hace traumatología y después es subespecialista en tumores de partes óseas. Ciertamente, nuevamente, los bultos, es importante palparlos, sentirlos, pero el cáncer óseo tiene una característica importante que es el dolor. Una persona que tiene dolor en un miembro inferior, miembro superior, en una zona del cuerpo y tiene más de 15 días con el dolor, no calma con los calmantes comunes que utilizamos. Hay que sospechar, hay que ir a alguien que te haga una radiografía, algo que pudiera demostrar que hay algo más. Entonces, ese dolor del hueso es clásico porque no es localizable. Es decir, te duele el miembro inferior o superior, pero no logras localizar el punto donde es. Se llama dolor sordo. Entonces, es importante tener esto en cuenta y sí contamos en Venezuela con especialistas en tumores de partes óseas. Milagros nos sigue escribiendo, agradeciendo. Además, Colina Zárraga Coro nos dice, buenas tardes, hay sarcoma en los riñones. En todas partes del cuerpo, desde el folículo piloso del cuero cabelludo hasta el dedo gordo del pie, porque producen en órganos, en tejido de sostén, es decir, el tejido conectivo, grasa, vaso, nervio, y todos los órganos tienen este tejido. ¿Todos los sarcomas tienen tratamientos para la cura o hay algún tipo muy agresivo? Muy buena pregunta. Los sarcomas son tumores bastante resistentes a la quimioterapia y la radioterapia. Cuando hablo de esta manera, hablo de la mayoría, no del total, porque siempre es algo estadístico. Son muy resistentes, por eso que la cirugía sigue siendo hoy en día el arma más importante y que determina, y oiga bien, el que determina el pronóstico del paciente. Un paciente que es mal operado o no se cumplieron los criterios necesarios durante la operación, afecta directamente el pronóstico de este paciente, aún haga radioterapia o quimioterapia. Algunas personas dicen, bueno, doctor, pues usted me operó y me hicieron radioterapia. Ciertamente, cuando la operación queda muy bien, se hace radioterapia en algunos casos para evitar o bajar un poco más la posibilidad de recaída. Son resistentes a la quimioterapia, la mayoría, pero en casos seleccionados, y actualmente vinimos del Congreso de la European School of Surgical Oncology, que es de cirujanos oncólogos de Europa, al cual pertenecemos, y vimos que existen ahora nuevos tratamientos que se dan antes de la cirugía para evitar la recaída. Vamos a irnos a una pausa. Por acá igual Doris de Marcano nos dice, doctor, consulta y su Instagram, gracias. Vamos a dárselo por si acaso Doris se tiene que desconectar. @Javier Soteldo con una C al final, Javier Soteldo C,
y ciertamente eso es Instagram en todas las redes sociales y www.grupojsoteldo.com. Vamos a una pausa, regresa el doctor Javier Soteldo, vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, nos sigue acompañando. Recuerden nuestras redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas, ya volvemos.